El domingo que viene vamos a concluir esta historia, pero el día de hoy yo quisiera hablar de la urgencia, thank you for that word, urgency, de la urgencia que tenemos nosotros de ser testigos efectivos. Diga conmigo, testigo efectivo. Hay una gran diferencia entre ser un testigo y ser un testigo efectivo. Ahora, permítame decirle que todos los que son llamados por nuestro Señor Jesucristo y todos los que han sido investidos con el poder del Espíritu Santo, Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y el viernes vamos a estar orando para esa unción fresca, y me seréis testigos. Y todos los testigos, todos los que han sido llamados de Jesucristo, todos los que han sido investidos de poder, son llamados a ser testigos, pero no cualquier clase de testigos, sino testigos efectivos. Testigos efectivos. ¿Por qué? Porque hay una urgencia y usted y yo tenemos que aceptar el desafío de ser testigos efectivos del Señor. Pero en este caminar a veces nos encontramos en situaciones que no entendemos. Y las ganas de testificar se nos van por la puerta. ¿A cuánto le ha pasado eso? Dígame la verdad, dígame la verdad. Amén. Le voy a contar una historia real, que sucedió hace como hace unos 28 años. Yo tenía unas 4 semanas de convertido. Y mi hijo Manuel, que está aquí hoy, de pronto se enfermó. Y yo con ese nuevo amor en mi corazón, yo decía, yo no le voy a llevar al hospital, yo quiero que el Señor le sane. Me había quedado con ese pensamiento en mi mente, pero la enfermedad seguía y la fiebre no bajaba, hasta que el Señor me iluminó y me hizo entender que Dios puede usar a cualquier persona para traer la sanidad que quería en mi hijo. ¿Verdad que sí? Dios a veces sana milagrosamente, pero Dios también usa a los médicos. Y no importa si el médico es cristiano o no es cristiano. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? Oramos que Dios use las manos de los médicos. Dios puede usar a cualquier persona para bendecir su vida. ¿Cuántos lo saben? ¿Alguien sabe quién pagó por los pañales y por la fórmula de Moisés? ¿Quién fue el que pagó por los pañales y la fórmula de Moisés? Faraón. Y Faraón es tipo del diablo. Faraón no era ningún hombre piadoso, ¿verdad? Lo cierto es que decidí llevarle a mi hijo al hospital, pero todavía estaba confundido. Y ese gozo que tenía, pues, se me había ido. La fe que yo estaba abrigando, de pronto cambió. Y me encuentro en la sala de emergencia del hospital, con mi hijo ardiendo en fiebre, y yo confundido y con la cabeza agachada y preguntándome, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pero no preguntando qué puedo hacer, sino, ¿qué hago yo aquí? En sentido de desesperación, en sentido de decir, parece que Dios no me escuchó. Y de pronto me pongo a ver a mi alrededor. ¿Y qué usted ve en una sala de emergencia? Más enfermos. Usted ve personas con una emergencia o personas que tienen a alguien con una emergencia. Y nadie está sonriente en la sala de emergencia, ¿verdad? Entonces, de momento, el Espíritu Santo de Dios habla a mi corazón y me dice, 4 semanas de convertido, y me dice, te he llamado por luz, brilla, te he llamado por luz, resplandece. Y no es que yo sea nada especial, Dios nos ha llamado a todos por luz y Dios nos dice a todos, resplandece donde tú estás. De momento mi pregunta cambió, ¿qué hago yo aquí? Pues ¿qué hago aquí? Voy a hablar de mi fe en Jesucristo. Y no creo que me recuerde ahora mismo textualmente qué fue lo que yo dije o a cuántas personas hablé. No me recuerdo, pero yo sé que llevado por ese poder, por esa fuerza, por esa inspiración que me dio el Espíritu Santo de Dios, empecé a hablar a otras personas de Jesucristo, del poder y de la gracia del Señor Jesús. Y prácticamente eso me hizo que yo me enfocara no en mi problema, sino que me enfocara en el poder y en la gracia de Dios. Amén. Entonces, en ese momento, yo pude ser, a pesar de mis circunstancias, yo pude ser un testigo efectivo. Yo no sé ahora mismo cuántas personas a las que hablé me escucharon. A lo mejor algunos
cerraron sus oídos. O yo no sé cuántas personas a las que yo hablé se hayan convertido. Pero sí sé que yo hice lo que el Señor me mandó a hacer. Yo fui testigo del poder y de la gracia de Dios. En ese momento, escuche esto, en medio de mi necesidad, en medio de mi confusión, en medio de mi quebranto, en medio de mi llanto, yo pude decir que había un Dios grande y poderoso. Y yo estoy seguro que usted haya pasado por momentos similares en los que usted se encontraba, no sé, puede ser que sea en su trabajo, que usted se hace esa pregunta, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí si aquí todo el mundo es impío? Entre comillas, ¿verdad? Impío no es un insulto, impío quiere decir que no tiene piedad en su corazón o piedad o que no tiene amor. Usted se pregunta, ¿pero qué hago yo aquí? Pues Dios te puso ahí para que resplandezcas, para que brilles. Amén. Gloria sea a Dios. Y no sé, a veces usted se ha encontrado, a mí me pasaba antes que cuando me encontraba por ejemplo, en la lavandería. En la lavandería usted se encuentra y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? A menos que nos preguntemos qué hago yo aquí, que reconozcamos quiénes somos y a qué Dios nos ha llamado, no vamos a poder ser los testigos efectivos que necesitamos con urgencia ser en este mundo y en esta sociedad. Gracias a Dios, el día de hoy un grupo evangelístico salió a las 10:30 de la mañana a repartir tratados. ¿Cuántas personas fueron, Fritz? 6 personas, 6 o 7 personas salieron a evangelizar el día de hoy. Todos los domingos, mientras permita el tiempo, vamos a seguir saliendo, ¿verdad, Fritz? A las 10 de la mañana nos encontramos en el cuarto de oración, oramos, organizamos equipos y salimos a repartir tratados. ¿Por qué? Porque hay una urgencia de ser testigos efectivos. Volviendo al tema, muchas de las veces usted se ha encontrado en lugares, en una lavandería, diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo aprovecho el tiempo? O posiblemente esperando el bus, o no sé, o en su trabajo, o el rato del almuerzo. Pero algunas de las veces nos hemos sentido tan frustrados que no sabemos qué hacer ni qué decir, hasta que no nos recordemos que Dios nos ha llamado a ser, dígalo conmigo, ¿qué somos llamados a ser? Testigos efectivos, testigos efectivos. Y déjeme decirle una cosa, Dios está contando con usted. Dios no tiene otra alternativa, la expresión de Dios a este mundo. Dios quiere darse a conocer a este mundo a través de usted y de mí. Dios cuenta con usted. Dios cuenta con usted. Digámoslo, Dios cuenta conmigo. Por una vez más, digamos, Dios cuenta conmigo. Ahora le vamos a añadir una coma a esa frase. Ahora digamos, Dios cuenta conmigo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Este es el plan de Dios. Dios nos ha llamado para ser testigos eficaces. Nunca subestime lo que Dios puede hacer cuando usted abre su boca para hablar del poder y de la gracia de Dios. Eso es lo que somos llamados a hacer, testigos del poder y de la gracia de Dios. El poder no está en usted, la gracia no está en usted está el obedecer, a ser testigos del poder y de la gracia de Dios. La Biblia nos cuenta de personajes, a través de la Biblia, personajes que Dios usó de una forma inusual y los usó en lugares inusuales. Tenemos, por ejemplo, la vida de José. ¿Se recuerdan? La vida de José. El último hijo de Jacob fue vendido, salió de un pozo para ser vendido como esclavo, de ser esclavo fue vendido para ser esclavo en la casa de Potifar, luego de ahí salió a la cárcel, ¿verdad? Qué lugar tan incómodo, qué lugar tan turbio para poder acordarse y mantener la fe en Dios, qué lugar tan inequívoco para ser un testigo eficaz. Pero Dios usó a José y le convirtió o le levantó a ser el hombre más influyente en el mundo en el que él vivía. También vemos la vida de Daniel. Dios lo usó de una manera inusual. Daniel era un cautivo en un país extraño. Él tenía razones para quejarse, tenía razones para dudar de Dios, él tenía razones para no hablar de Dios, del Dios de sus antepasados, pero sin embargo, él mantuvo su fe. Y a pesar de que su vida fue puesta en juego, por su fe él no dejó de orar y clamar a su Dios, no dejó de ser un testigo eficaz
terminó en el foso de los leones, pero terminó experimentando la gloria de Dios y siendo un testigo eficaz a 3 reyes en aquel entonces. Y Dios también ha usado a mujeres. Tenemos la historia de Esther, usted sabe la historia de Esther, Dios la levantó como reina y la usó. Tenemos la historia de Ruth, la moabita, ¿verdad? Tenemos la historia de Noemí también, la suegra de Ruth. Tenemos la historia de muchas mujeres que Dios levantó, de Débora. Débora también Dios levantó a una Débora y la usó de una manera inusual. Usted no tiene que esperar que todas las cosas estén bien en su vida, que todo esté bien, que su cuenta bancaria esté bien y que todo esté bien para entonces ser un testigo eficaz. Usted es un testigo eficaz en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros porque nos ha ungido Dios para predicar, para ser testigos, para predicar buenas nuevas. Esta es su naturaleza, para esto usted ha sido llamado. Este es el plan de Dios para su vida. Y quisiera leer la primera parte de la historia que digo que vamos a continuar el domingo pasado y se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5, Segunda de Reyes capítulo 5, el versículo del 1 al 3. Le voy a leer de la Nueva Versión Internacional y de ahí vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Están conmigo todavía, verdad que sí? Amén. Se la voy a leer. Segunda de Reyes 5:1, Nueva Versión Internacional. Dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Ok, entonces vemos un hombre, jefe de un ejército del rey de Siria. Siria era un imperio bastante grande al noreste, un poquito al noreste de Israel, y este era el jefe del ejército. O sea, era la mano derecha del rey, de las fuerzas armadas del rey. Y dice que tenía mucho prestigio y gozaba del favor del rey, porque había ganado muchas batallas. Era soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Ahora, hoy en día la lepra es tratable y creo que es curable. No estoy seguro de que es curable, pero yo sé que es tratable. No era una plaga como en aquellos días. En aquellos días era una sentencia de muerte prácticamente. La lepra es cuando se deterioran los nervios, los términos nerviosos de sus extremidades y muere la carne, muere las extremidades y se le van cayendo. Era una enfermedad terrible y era en el Antiguo Testamento, era una señal de maldición o de pecado. Entonces vemos a este hombre privilegiado, de mucho prestigio y era enfermo de lepra. Ahora el versículo 2 dice: en cierta ocasión los sirios habían salido a merodear, o sea, habían salido a querer conquistar más territorio. El ejército había salido, los sirios habían salido a merodear y capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Esta muchacha israelita era prisionera de guerra o era cautiva. Ahora, esta muchacha israelita fue arrancada, y cuando la Biblia habla de muchacha, o el término, la palabra muchacha, nos habla de una persona que está entre los 15 y máximo los 20 años. A eso se le llama en el idioma del Antiguo Testamento, se le llama un muchacho, un jovencito. ¿Ok? Y entonces esta muchacha había sido arrancada de su casa, de su parentela, de sus comodidades, de sus hermanos, y había sido llevada como cautiva. Y le habían puesto como sirvienta de la esposa de Naamán. Ahora, yo no sé cómo tenga usted en su mente lo que es una sirvienta, pero yo le voy a decir lo que es en mi país una sirvienta, y no me siento orgulloso, más bien me avergüenzo. Pero en mi país, en la ciudad, en la cultura en la que yo fui criado, que somos civilizados, una sirvienta tiene un plato aparte, tiene una cuchara aparte, ella come aparte y come carne si es que sobra carne y después de que les da de comer a todos, ella es la última en comer, ¿ok? Y ni siquiera duerme en la misma casa. Ella tiene que tener una casa aparte, la casa de la empleada es aparte y es maltratada en el siglo XXI. ¿Cómo sería tratada esta muchacha
esta muchacha? ¿Cómo sería tratada esta jovencita siendo empleada de la esposa de Naamán? Yo no creo que haya sido tratada muy bien. Debió haber sido tratada como una empleada, peor de lo que es tratada una empleada hoy en día. Ella seguramente fue afrentada constantemente y fue dada órdenes y fue menospreciada. Y yo estoy seguro que ella muchas veces oró y lloró delante de Dios diciendo: Señor, sálvame de esta, líbrame de esta. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y también me pregunto, ¿cómo serían las conversaciones si es que tuvo la oportunidad de opinar? Pero ¿cómo habrán sido las conversaciones en la casa de Naamán con respecto a la religión? ¿Cómo habrá sido cuando ella servía los alimentos, ponía los alimentos para sus jefes, ¿no? Naamán y su esposa, y a lo mejor ella quería dar gracias a Jehová, right? Quería dar gracias por su comida y ella escuchaba estos grandes elogios al Dios de los sirios. Y a lo mejor ella tenía que cocinar y preparar alimentos consagrados a un Dios ajeno, a un ídolo. Y si es que acaso ella se atrevía a mencionar, escuche esto, si se atrevía a mencionar que Jehová era Dios, era objeto de burla. ¿Qué le podía decir la esposa de Naamán? ¿Jehová es tu Dios? Pues Jehová es Dios de esclavos. Jehová es Dios de perdedores. Jehová es Dios de sirvientas. Jehová es un Dios que no oye, pero mi Dios es el Dios que provee, el Dios que nos da la victoria. Ahora, dígame una cosa. ¿No se preguntaría esta muchacha, a propósito, no sabemos el nombre de esta muchacha, y Dios tiene cosas maravillosas, Dios hace cosas maravillosas a través de personas que ni siquiera sabemos su nombre? Pero la semana que viene, venga para la segunda parte, vamos a ver que esta muchacha en realidad marcó su generación, sucedió algo maravilloso, vamos a ver el final de la historia. Este día no nos vamos a concentrar en el final de la historia. Pero entonces esta muchachita, ¿cómo se sentiría? ¿Qué pensaría ella en sí acerca de su Dios? ¿Qué pensaría acerca de su fe? ¿Qué pensaría? ¿Se preguntaría ella alguna vez: Señor, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me tienes aquí? ¿Qué hago yo aquí? Todas las cosas parecen estar en mi contra. Soy empleada, soy maltratada, paso hambre, menosprecios. Y estoy siendo obligada o estoy siendo inducida a imágenes, a esculturas, estoy siendo inducida a la idolatría. Pero yo estoy seguro de que de todas las preguntas que se hizo esta muchacha, yo creo, deduzco, no está en la Biblia, creo que ella haya dicho: Señor, lo que tú quieras hacer en este lugar, cuenta conmigo. Lo que tú quieras hacer en este lugar, cuenta conmigo. Ella seguramente dijo: Dios, cuenta conmigo. No era una declaración, sino era un clamor: Señor, cuenta conmigo. Señor, úsame. Señor, úsame. Aunque todas las cosas estén adversas, aunque yo no vea la razón para testificar acerca de ti, aunque yo esté en derrota, Señor, sigo creyendo en tu grandeza y en tu gracia, sigo creyendo en tu poder y en tu gracia. Señor, cuenta conmigo. ¿Qué tú quieres hacer? Y solamente un corazón que ha sido anclado en la confianza a Dios puede impartir a otros confianza en Dios. Solamente un corazón que ha anclado su fe en Jesucristo puede impartir fe en Jesucristo a otras personas. Se perdió decir un fuerte amén, porque estoy hablando de usted. Estoy hablando de usted. Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Desde el día que usted le dijo que sí a Jesús, su corazón fue anclado a la fe en Jesucristo. Pero sin embargo, esta muchacha, a pesar de todas sus adversidades y de todo el panorama que era contrario a su Dios, a su creencia, sin embargo, el versículo 3 dice: un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, hablando del profeta Eliseo, porque él lo sanaría de su lepra. ¿Usted ve el poder en estas palabras? Yo estoy derrotada, estoy presa, estoy cautiva, soy sirvienta, me maltratan, estoy en miseria, pero mi Dios no ha dejado de ser Dios.
Aleluya. Mi Dios es todopoderoso, mi Dios es sanador, mi Dios es salvador. Y no solamente eso. No solamente eso, pero en la mente de los israelitas en este tiempo del que estamos hablando, no había todavía un concepto de la gracia de Dios. Había un concepto de la ley. Tú cumples la ley, Dios te atiende. ¿Verdad? Si fallas a la ley, Dios no te atiende. Había un concepto del pacto. Si es que eres hijo de Abraham, Dios te atiende. Si no eres hijo de Abraham, Dios no te atiende. Pero qué revelación en el corazón, en la mente, en el espíritu de esta muchacha. Tuvo una revelación de la gracia de Dios. No solamente testificó del poder de Dios, sino testificó de la gracia de Dios. Porque dice, si tú fueras a ver al profeta, ha propuesto el profeta es el representante de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? ¿Quién es el representante de Dios en el Nuevo Testamento? Dígale al que está a su lado, eres tú. No, nadie dice, come on, dígale al que está a su lado, tú eres el representante de Dios. Ahora diga, el representante de Dios en esta tierra soy. Dígalo fuerte, el representante de Dios en esta tierra soy yo. Yo tengo que tomar esa responsabilidad. Ok, entonces esta muchacha no solamente testifica efectivamente acerca del Dios poderoso, pero tiene esta revelación y dice, este es incircunciso, no es hijo de pacto, es enemigo del pueblo de Israel, es jefe del ejército de los sirios. Ella dice, de acuerdo a lo que yo he sido enseñado, este debería estar muerto o que Dios le parta con un rayo. Pero ella tiene una revelación de la gracia de Dios. Y ella dice, mi Dios no solamente es poderoso para sanarlo, sino que mi Dios lo sanaría. Aunque él no se merece, aunque no sea hijo de pacto, Dios lo sanaría. Y cuántas veces nosotros hacemos acepción de personas cuando testificamos o cuando salimos a predicar, nosotros parece ser que escogemos a quién testificamos y a quién no. Cuando la gracia de Dios no hace acepción de personas. Hasta que nosotros no aprendamos a reconocer el poder y la gracia de Dios, no vamos a ser testigos eficaces. Dios no va a poder contar contigo hasta que tú no te libres de prejuicios. Esa persona que te cae mal, esa persona que te hace la vida imposible, ese que es más malo que ¿qué? Que Caín. Bueno, más malo que Caín, más malo que el diablo. A ese Dios quiere extender su gracia. Y dicho sea de paso, yo no sé si usted era medio bueno, y si usted era medio bueno, era medio malo también, ¿verdad? Porque si era mitad de uno, era mitad de otro, pero yo creo que yo no era medio bueno, yo creo que era yo bien malo. Y le digo una cosa, no hay creyente que pueda pararse y ensoberbecerse de su llamado, de la gracia de Dios. No pueden ensoberbecerse, porque la Biblia dice bien claro que a lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Yo no lo estoy diciendo, no se enoje conmigo. La palabra de Dios dice que usted era vil y era menospreciado, usted era despreciable, usted era enemigo, nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces, si nosotros, habiendo sido malos, dice la palabra de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cómo nosotros podemos hacer acepción de personas, ser prejuiciados en querer predicar a unos sí y a otros no? Usted no va a poder ser un testigo eficaz cuando usted tenga prejuicios. Diga amén o diga au, pero diga algo, porque yo creo que yo creo que todos tenemos prejuicios. ¿Sí o no? A ese vecino me cae mal. Pues háblale a ese porque ese necesita la salvación de Dios. Pero usted y yo tenemos que abrazar este concepto de un Dios todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque hizo falta un Dios todopoderoso para sacarnos del hoyo en el que nosotros estábamos. ¿Verdad o no? Entonces tenemos que abrazar el concepto de un Dios todopoderoso y el concepto de un Dios de gracia. ¿Por qué? Por gracia
somos salvos. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Amén. Gloria sea a Dios. Le invito a ponerse de pie. Aleluya. Wow, creo que le mandé a pararse muy temprano, pero tengo todavía la mitad del mensaje aquí, pero queremos redimir el tiempo. Ahora va a tener que permanecer parado por media hora. El testimonio suyo tiene poder. El testimonio suyo tiene, dígalo amén. ¿Sabe por qué? Porque usted está testificando del Dios de poder. Y el testimonio de usted tiene gracia. No que es chistoso, pero tiene gracia, tiene carisma. ¿Por qué? Porque usted está testificando del Dios de gracia. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaría? ¿Cómo Dios reaccionaría? Aunque Dios no reacciona porque nada le coge por sorpresa. Pero ¿qué pasaría si es que usted y yo y todos nosotros no esperamos tener el mejor día de nuestras vidas para testificar de un Dios de poder y de gracia? ¿Qué pasaría si en medio de nuestra mayor dificultad nosotros le decimos al Señor, ¿para qué estoy aquí? El Señor te va a decir, tú eres la luz del mundo. Estás donde estás y te puse donde estás para que resplandezcas. ¿Qué pasaría si es que nosotros decimos de corazón por esta próxima semana a Dios en medio de su circunstancia? Y no sé cuál sea su sala de emergencia, no sé cuál sea el ambiente de su trabajo o con su familia o con sus vecinos, yo no sé cuál sea. Pero ¿qué pasaría si le decimos al Señor, Dios, ¿qué le vamos a decir? ¿Dios qué? $10 al que me da la respuesta. No, mentira. Dios, dígalo duro, Dios cuenta conmigo. Si decimos, Dios, a pesar de que mi situación no sea la mejor, yo quiero ser un testigo eficaz. Y si usted le dice, Dios, cuenta conmigo, Dios no va a esperar 2 veces. Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón a testificar de Dios, nos entonamos con la agenda del cielo. Queremos ver cielos abiertos, pero solamente para que descienda la bendición. Pero usted puede abrir los cielos para que descienda la bendición sobre otros. Cuando testificamos del poder y de la gracia de Dios, ¿qué se va a manifestar? El poder y la gracia de Dios. El poder y la gracia de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló a alguien de Jesucristo? Esta mañana, gloria a Dios. Hace 2 días, gloria a Dios. Hace un mes, gloria a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? Recuerda, el profeta representaba a Dios, la iglesia representa a Dios. No le diga a la persona, vente que veas al pastor Guido, es medio chistoso. No. Usted diga, ven a Templo Calvario, porque Dios es poderoso y Dios puede atender tu necesidad. Y no se ponga a hacer un análisis teológico si Dios querrá salvar a esa persona, sanarle o no. Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios manifieste su gracia como Él quiere. Amén. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, mira, en la casa de Dios se mueve el poder de Dios. ¿Cuántos creen que el poder de Dios se mueve aquí? En la casa de Dios se siente la presencia de Dios. ¿Cuántos son testigos? En la casa de Dios se rompen cadenas. ¿Cuántos lo saben? En la casa de Dios he hallado paz para mi corazón. ¿Cuántos son testigos de eso? Yo creo que todos nosotros somos culpables de no haber ejercido nuestra responsabilidad como testigos efectivos. Nos hemos dejado llevar por las circunstancias y no
hemos cumplido con Dios. Pero yo le propongo en este día, si es que usted quiere, no es obligación, si es que el Señor ha hablado a su corazón, si es que el Espíritu Santo le ha inspirado de alguna manera, yo le propongo que usted haga un compromiso con Dios. Diga, solo por el día lunes voy a ser testigo efectivo, o voy a tomar mi día libre y voy a ser testigo. O usted puede decirle, Señor, esta semana quiero ser un testigo efectivo. Si usted le dice en este día al Señor, si usted tiene el coraje de decirle el día de hoy al Señor, si usted ha creído en que Dios nos ha empoderado para ser sus testigos y usted reconoce que usted no está haciendo el trabajo que debía hacer, ¿cuántos se atreven a pasar al frente y a decirle hoy al Señor, Dios, ¿qué le va a decir? Dios, esta semana cuenta conmigo. Hay cientos y miles de leprosos que usted y yo conocemos, personas que tienen lepra espiritual. Usted sabe a quién me refiero. Su compañero de trabajo yo no lo puedo alcanzar. Esa es responsabilidad suya. Su vecino yo no le puedo hablar. Es responsabilidad suya. Su primo, su pariente, su casa. Usted está supuesto a resplandecer donde Dios le ha puesto. Yo no tengo esa, yo tengo mi propia responsabilidad. Pero ¿cuánto le dicen el día de hoy al Señor? Dios, cuenta conmigo. Aleluya. Yo le invito a que dé un paso de fe al frente. Mire, no se trata de sus capacidades, de sus habilidades, de su conocimiento, de su título teológico. No se trata de sus finanzas, de su apellido, de su experiencia. No se trata de nada, solamente se trata de decir, Dios, cuenta conmigo. Si tú quieres hacer algo en esta semana a través de mi vida, cuenta conmigo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hay cientos y miles y millones de personas que están sufriendo de lepra espiritual y necesitan a alguien que les diga que existe un Dios de poder y que existe un Dios de gracia. Esa gracia que nos alcanzó, esa gracia que nos salvó cuando no nos merecíamos. Ahora usted y yo somos deudores de decir a este mundo que hay un Dios que perdona, hay un Dios en los cielos que sana, que salva, que restaura. Estamos en deuda con Dios. Este mundo necesita saber de un Dios de poder. Y solamente va a conocerlo a través de un testimonio eficaz, de un testigo eficaz. Gracias, Señor. Gracias, Señor.